Cuando yo hablo de llamado de Dios, hablo del sueño de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu vida, del plan de Dios para tu vida. La Biblia dice en el Salmo 139 que mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios escribió cosas lindas acerca de nosotros. Decía el salmista, todas ellas fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. El Señor dice en su palabra, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Mis pensamientos, dice el Señor, son más grandes que tus pensamientos. Y mis caminos más grandes que tus caminos. Y hoy quiero hablarle de qué hago con mi llamado. Esa es una pregunta. ¿Qué hago con mi llamado? Y vuelvo a repetirle, cuando usted escuche la palabra llamado, hable el sueño de Dios para usted, el propósito de Dios para usted, la voluntad de Dios en lo que el Señor quiere que usted haga, el ministerio, lo que Dios ha preparado para sus vidas. Y vamos a Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Saulo es Pablo, Saulo de Tarso es Pablo, después fue llamado Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era un hombre celoso de su religión, Pablo era un hombre celoso de la ley de Dios, era un fariseo. A veces cuando asociamos a Pablo pensamos que era un matón, era un mocha orejas o cosas de esas. Pero no, Pablo no mataba a cristianos, Pablo los arrestaba. Consentía en la muerte de los cristianos, porque para él estaban equivocados, para él estaban haciendo algo incorrecto, porque la ley judía y toda la religión judía, pues ahora Jesús viene y trae un mensaje bueno, no era el mensaje diferente, era el cumplimiento del mensaje, pero ellos no lo entendieron. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, Pablo, celoso de su ley, anda persiguiendo a cristianos, va con sus jefes, va con el sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco para si encontrase a alguien que mencionara el nombre de Jesús, que creyera en Jesús, apresarlo y traerlo a Jerusalén. Pero sucedió algo con Pablo, dice ahí, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo quiero que haga esa pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, cuando él tiene ese encuentro, no sabía quién era. Cuando la luz le rodea y cuando él cae a tierra, dice, ¿con quién estoy? ¿Quién está enfrente de mí? ¿Quién eres? Y luego Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Todos hemos oído de alguna manera la frase, mi llamado, nuestro llamado, el llamado de Dios para mí, descubre tu llamado, ve por tu llamado. Y aquí hay dos cosas importantes a las que Dios nos ha llamado. La primera es, Dios nos ha llamado a conocerle. Por eso cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús, vendrá un hambre y un deseo de conocer a Dios. Por eso Saulo de Tarso, lo primero que le pregunta es, ¿quién eres, Señor? Antes que hacer algo para Dios, Dios te ha llamado a que tú le conozcas. Jesucristo dijo, la vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero. Conocer a Dios es el llamado supremo de cada uno de nosotros. Después Dios tiene un llamado general como iglesia, como lo decíamos ahorita, compartir el evangelio, cumplir su propósito. Pero también Dios tiene un llamado personal y particular para cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros primeramente cumplamos el llamado de conocer a Dios. Si tú estás buscando qué Dios quiere que hagas antes de conocer a Dios, estás invirtiendo las prioridades. Tú no vas a poder conocer qué Dios quiere que hagas si primero no conoces a Dios. Porque podrías estar haciendo algo diferente a lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces lo primero es conocer a Dios. Segundo, conocer el llamado de Dios para la iglesia en general. Prediquen el evangelio, extiendan el reino, son la luz en medio de la oscuridad. La luz no se puede esconder, la luz no puede estar debajo del cajón, tiene que estar en un lugar visible para que alumbre a todos. Pero después está el llamado personal, el sueño de Dios para ti, el propósito de Dios para tu persona, para tu vida. Y creo que ahí es donde muchos batallamos, porque aquí hay varias cosas que hay que hacer. Primero, hay que identificar el llamado de Dios, darnos cuenta de cuál es el llamado de Dios, conocer ese llamado particular de Dios y segundo, cumplirlo. Cumplirlo.
Entonces, lo primero que Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Primer llamado. Después le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu sueño para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esa debe ser una de las preguntas. Si usted ya ha conocido a Dios, esa pregunta debe estar en su vida. Ahora, necesitamos conocer a Dios, conocer su llamado, el llamado general de la iglesia, el llamado personal, pero una vez que ya lo conocemos, necesitamos cumplirlo. Y a veces ahí es donde batallamos un poquito. Primero, para poder identificar el llamado. Y una vez que lo identificamos, ahora saber cómo, cuándo, dónde, de qué forma. Y ahí es donde mucho creyente está atorado. Hay gente que no ha conocido su llamado personal, hay gente que ha conocido su llamado personal, pero no sabe cómo cumplirlo. Y hay gente que tiene su llamado personal, sabe cómo cumplirlo, pero no ha llegado a su cumplimiento. Y ahí es donde la gente se frustra, donde el cristiano se desespera. Y eso es muy peligroso. Esa inquietud que Dios ha puesto en ti es porque Dios quiere cumplir su propósito. Pero esa inquietud se puede volver un problema porque si tú te desesperas, puedes cometer errores pensando que estás haciendo el llamado de Dios cuando no estás haciendo el llamado de Dios. Y cuando yo estoy haciendo algo que Dios no me ha llamado a hacer, me voy a frustrar. A empezar, no voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y por eso es importante que nosotros conozcamos el llamado personal que Dios tiene para nosotros, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, poder identificarlo. Y una vez que lo identificamos, saber cómo, cuándo, cómo, de qué manera, en dónde, cómo va a ser para que yo pueda cumplir el propósito de Dios. Porque si no es así, corro el peligro de frustrarme, de no cumplir el plan de Dios para mi vida, o frustrarme en el intento de querer hacerlo sin saber cómo. Pero hoy, a la luz de la palabra, le vamos a enseñar. ¿Cuántos están listos para poder recibir la palabra de Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Ahora, bueno, ahorita mi esposa saludó a los de la Fe Centro, pero no sé si a esa hora estábamos conectados. Yo le dije, la Fe Centro, pero a veces los de la Fe Centro se conectan exactamente a la hora del mensaje. Pero vamos a darles una bienvenida a todos los de la Fe Centro. Dios les bendiga. Los que nos visitan por primera vez en la Fe Centro, bienvenidos. Que el Señor hable a su corazón. Yo quiero hablarle de algunas cosas importantes a considerar para el descubrimiento de nuestro llamado y para el cumplimiento del mismo. ¿Cómo podemos conocer? Lo primero que Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Conocer a Dios. Segundo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? ¿Y cuándo, cómo y dónde quiere el Señor quiere el Señor que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas? Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿cuántos están listos para recibir este mensaje? Amén. Lo primero que te quiero aconsejar es esto. Escúchalo bien. No es tu llamado, es el llamado de Dios. Asegúrate que lo que tú sientes que es tu llamado no sea lo que tú quieres, sea lo que Dios quiere. Sea lo que Dios diseñó para ti. No hay nada mejor en la vida que hacer la voluntad de Dios. Cuando yo estoy haciendo algo que no es la voluntad de Dios, me frustro. E incluso hasta estorbo para que el que debería hacer lo que yo estoy haciendo, que no estoy haciendo bien, lo hiciera bien. Por eso es importante que conozcamos nosotros que no es nuestro llamado, sino el llamado de Dios. No te confundas. Algunos están persiguiendo un sueño que no es el sueño que Dios puso. Es el sueño de lo que tú quieres. Y eso es muy peligroso. No puedes perseguir tu propio sueño. Necesitamos identificar el sueño de Dios. Algunos piensan que están realizando lo que creen que es su llamado, cuando quizá no es lo que Dios los llamó a hacer. Una de las señales que estás en lo que Dios te ha llamado a hacer es que tienes plenitud y ves resultados. Porque Dios no te llama para ser un fracasado. Dios siempre te llamará para cumplir su propósito a través de tu vida. Amén. Y quizá la tardanza en descubrir el llamado o la tardanza en cumplirlo es por eso, porque Dios quiere que captes y realices su llamado, no tu llamado. Por eso es importante preguntarle al Espíritu Santo, como Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? María, la madre de Jesús, cuando le anuncian que va a venir Jesús al mundo, dice, he aquí la sierva del Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú quieres. Escuche bien, muchos de nosotros hablamos del sueño de José, pero ¿sabes una cosa? No era el sueño de José, era el sueño de Dios puesto en José.
Porque mucha gente dice, ay, seamos como José, que José soñaba. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que José, hasta le llamamos José el soñador, cuando la Biblia habla que nomás tuvo un sueño o dos. Como que de repente agarramos monte, ¿no? Pero la gente habla de José el soñador. Y yo no veo desde el versículo 37 hasta el versículo 40 y tantos, ahorita le digo cuál es, que José estuviera sueñe y sueñe. Él solamente un día soñó y fue un sueño que Dios puso en él. No fue su sueño. El que llevó a Samuel a ser un gran profeta no fue el deseo de Samuel, fue la decisión de Dios. El que llevó a David a ser rey no fue la meta de David. David no andaba buscando ser rey. Dios lo hizo rey. Saúl tampoco andaba buscando ser rey. Es más, el día que lo iban a presentar al pueblo, andaba escondido. Dios puso en él el llamado. El que se le atravesó a Pablo en el camino fue Dios. Pablo ni siquiera lo andaba buscando. El que llamó a los 12 discípulos, ¿quién fue? Jesús, ellos ni siquiera. Simón y su hermano estaban haciendo el trabajo de pesca. Mateo estaba cobrando los impuestos. ¿Quién los llamó? ¿Quién puso el llamado? Y muchas veces nosotros por eso batallamos, porque a veces es lo que nosotros pensamos y no lo que Dios quiere. A veces buscamos lo que creemos que es nuestro llamado, pero quizá no es lo que Dios ha puesto. Por eso la pregunta, ¿qué quieres que haga? Amén. Segundo, no es en tu tiempo el cumplimiento, es en el tiempo del Señor. Y el problema es que a veces nosotros pensamos que tenemos un llamado de Dios y como no se cumple, queremos acelerar las cosas y tratamos de acelerar el cumplimiento. No haga eso, porque no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Es más, con esfuerzo humano usted puede lograr acelerar cosas, pero si no es el tiempo de Dios, puede fracasar. O podríamos no estar preparados. ¿Sabe? José, cuando soñó el sueño de Dios, diga conmigo de Dios, tenía 17 años. Y el sueño de José se cumplió cuando tenía 30. Pasaron 13 años. Si usted va ahí a Génesis 37, versículo 2, dice que José tenía 17 años y andaba apacentando ovejas con sus hermanos. Y cuando José se presenta ante Faraón, si usted va ahí, Génesis 41 al 43, se dará cuenta que José tenía 30 años cuando fue presentado a Faraón para que le revele el sueño que nadie le podía revelar. Ahora, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, pasó algo que se llama preparación, madurez, carácter, desarrollo de carácter, formación. Porque si Dios tiene algo para usted, Dios le tendrá que formar. Y en ese tiempo de espera, Dios le está preparando para la tarea que le va a encomendar. Él no va a enviarle a un llamado, a una asignación, a un propósito, si primeramente no le prepara. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Jesucristo vino a salvar al mundo. ¿Cuándo fue llamado Jesús para salvar al mundo? ¿Se había puesto a pensar? Jesús fue llamado para salvar al mundo desde antes de la fundación del mundo. Y pasaron siglos y siglos y siglos para que Él cumpliera su llamado. Pero fue en el tiempo de Dios. De hecho, cuando su mamá quería que hiciera un milagro, ¿recuerda usted la historia en Caná de Galilea? Le dice, Señor, no tienen vino. Dijo, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado. Es en el tiempo de Dios. Ahora, Jesús nace físicamente. Él traía toda la sabiduría de Dios. Él sabía que había venido. Se empieza a desarrollar como un ser humano, como cualquiera de nosotros. A los 12 años, usted sabe. Él estaba asombrando a los sacerdotes y a los religiosos con su sabiduría, pero él no empezó su llamado. ¿Hasta cuándo? Hasta los 30.
Jesús no se adelantó. Sabía que Dios lo había llamado. Podía haber cumplido su llamado. Tenía todo para hacerlo. Pero mismo Jesús esperó el tiempo de Dios. Por eso cuando María le dice, hazlo, dijo, no ha llegado mi hora. Tercer cosa que yo le quiero enseñar es que deje de buscar su llamado y deje que su llamado le encuentre a usted. A ver, se lo voy a volver a repetir a los de la VIP. Deja de buscar tu llamado y deja que tu llamado te encuentre. Porque por andar buscando tu llamado podrías encontrarte con algo que no es tu llamado. Si Dios ha puesto un llamado en tu vida, el llamado tarde o temprano te va a encontrar a ti. Entonces hay gente que anda buscando profetas, iglesias, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Tú no te preocupes por eso. Te puedes encontrar con un falso que te diga que hagas lo que Dios no mandó a hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que le tengamos desconfianza a toda la gente, porque en todo caso, pues aquí también yo estoy metido, ¿verdad? Como pastor. Pero no te afanes. Deja que tu llamado te encuentre a ti. Deja que el propósito de Dios te encuentre a ti. Deja que Dios asigne lo que tiene para tu vida. Mire lo que dice Génesis 42, 6 al 9. José era el señor de la tierra. Ya él está en una posición de gobierno. Usted sabe, ya es casi la conclusión de la historia ahí en el versículo 42. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. O sea, ¿cuándo se acordó José del sueño? Todos los días, voy a cumplir mi sueño, voy a cumplir mi sueño, voy a cumplir mi sueño. ¿Cuándo se acordó? Cuando tuvo el cumplimiento del sueño frente a sus ojos. No te afanes por encontrar tu sueño. Deja que tu sueño te encuentre a ti. Porque en el proceso puedes cometer errores. Yo no estoy diciendo que no oremos y le preguntemos al Señor, aquí estoy, Señor, háblame. Pero hay gente afanada por buscar lo que Dios quiere que haga, cuando lo que Dios quiere que hagas está detrás de ti, pero por andar viendo hacia otro lado no lo alcanzas a apreciar. Tú andas persiguiendo el sueño y tu sueño te anda persiguiendo a ti. Usted lea, desde que inicia la historia de José hasta que se termina, ¿cuándo se mencionan los sueños de José? Más que ahí, cuando soñó y cuando sus hermanos se inclinaron, dijo, ya caigo. Pero hoy en estos tiempos los discursos es, descubre tu sueño, ve por tu sueño, acelera tu sueño. Y nos traen todos acelerados. Cuando Dios, si tiene un propósito contigo, Él es fiel para cumplirlo. Y si te ha dado una promesa, Él será fiel para cumplir sus promesas. ¡Aleluya! José no persiguió su sueño. El sueño lo encontró a él. En el momento indicado, en el lugar indicado, a la hora indicada, en el tiempo indicado por Dios. Amén. El llamado encontró a Samuel. ¿O no? Samuel era un niño. ¿Qué sabía de llamado, de propósito? Era un niño. Un adolescente, un jovencito. Y el Señor le habla directamente. No conocía ni la voz de Dios. Y 3 veces le habla el Señor hasta que Elí agarró la onda y dijo, Dios te está hablando. Dile, habla que tu siervo oye. David persiguió el ser rey. No. El llamado lo encontró a él. Saúl persiguió ser rey.
Soñó desde niño, ay, voy a ser rey de Israel cuando crezca, voy a ser... No. El llamado lo encontró a él. ¿Los discípulos querían seguir a Jesús? No, hombre, aquel estaba haciendo lana en el banco de los impuestos. Y de repente el Señor le dice, hey, sígueme. Y tuvo que hacer corte de caja para seguir al Señor en ese momento. Andrés y su hermano, Simón, estaban con las redes, remendando las redes. Ellos no andaban pensando en seguir a Jesús. Veían qué pasaba y decían, oye, ¿qué onda? Una nueva doctrina, un nuevo movimiento que se está levantando. Pero de repente Jesús le dice, vengan en mí, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El llamado los encontró a ellos. ¿Está aprendiendo algo? Entonces a veces estamos tan ocupados en encontrar el llamado que dejamos ver el llamado que ya nos encontró a nosotros. Porque queremos nuestro sueño y no el sueño de Dios. Deja que tu llamado te encuentre. Tú no tienes que forzarlo. Yo he conocido historias de personas que, oye, me voy de esta iglesia para otra porque ahí voy a encontrar el llamado. Tu llamado te va a encontrar donde estés. Tú no tienes que dejar tu casa para eso. Aleluya. Si Dios lo trae, sobre las barbas de quien sea, lo va a cumplir. En el momento que Él quiera. Hay gente que ha dejado su familia para cumplir un llamado. No, tu llamado te va a encontrar. Y Dios va a acomodar todas las cosas para que eso suceda. ¿Sí o no? Porque si Dios trae algo contigo, ten la seguridad de que el Señor lo va a cumplir. Ahora, escúchame bien. Cuando Dios ha puesto el llamado, Él mismo se asegurará que tu llamado te encuentre. No te preocupes por lo que viene adelante. Seguramente en cualquier momento, cuando menos esperas, tu llamado te encontrará. Es muy peligroso cuando nosotros andamos buscando el llamado en lugar de que el llamado nos encuentre a nosotros. En mi caso personal, lo que menos estaba en mis planes era ser pastor. En mis planes estaba ser presidente de la República Mexicana. Pueblo de México. Y se me hace que sí lo hubiera hecho, hermano. Yo tengo partidarias. Y Dios me cambió los planes. Porque mi llamado me encontró. Yo no perseguí mi llamado. Mi llamado me encontró a mí. Lo único que hice fue disponer mi corazón, servir a Dios, hacer lo que tenía que hacer. Y cuando menos acuerdas, yo estoy dejando mi trabajo de 20 años de servicio para iniciar una obra. Si Dios te ha llamado, Dios se encargará de que tu llamado te encuentre. Hay gente que deja sus ministerios para ir a buscar otro llamado cuando el llamado lo iba a encontrar en ellos. Iban a ser el medio para que de ahí saltara. Confía en que el que te llamó hará que tu llamado te encuentre. ¿Sabes? No creas que tú eres el más interesado en cumplir tu llamado. Dios es el más interesado. A veces pensamos que tenemos más interés que Dios. No, si Dios me llama a algo, el más interesado es el Señor. Ahora, algo que quiero que sepas es esto. En lo que estás ahora, si tú eres una persona, escucha, si tú eres una persona que de todo corazón quieres hacer la voluntad de Dios, ¿hay de esos aquí? ¿Sí hay o no hay? Si tú eres una persona que amas a Dios y tratas de serle fiel lo más que puedas, ¿hay de esos aquí? Si eres una persona que de todo corazón quieres cumplir el propósito de Dios, ¿hay de esos aquí esta mañana? En la Fe Centro espero que también. Si eres una persona que realmente quiere realizar el sueño de Dios y no el tuyo, escucha esto. En lo que estamos ahora es en lo que hemos sido llamados para esta hora. ¿Sí me explico? Lo que estás haciendo ahora
Es el llamado de Dios para hoy. Tu llamado futuro te encontrará, pero cumple la asignación que Dios te dio ahora. Si eres una esposa, cumple y sé la mejor esposa. Ese es tu principal llamado. Si eres un esposo, cumple tu asignación como esposo y sé el mejor esposo. El otro llamado te va a encontrar cuando cumplamos primero en el que estamos ahora. Si eres un estudiante, sé el mejor estudiante. Ah, pues es que estoy a ver si paso, porque me voy a ir de misiones. No, Dios no quiere mediocres en las misiones. Dios quiere lo mejor en las misiones. Dios no quiere que te metas al ministerio porque fracasaste en el mundo. Tú te vas a meter al ministerio porque fuiste exitoso allá también. Porque el Dios que estaba allá contigo va a estar ahora contigo en este mundo, en este tiempo. No sé si me estoy explicando. Hay gente que quiere ser pastor porque no le gusta trabajar y piensan que no trabajamos. Pues yo no sé qué pastor conozcas, pero aquí yo jalo. Porque a jalar que se ocupa, mi hermano. Hay que trabajar. Jesús dijo, la hora viene cuando nadie puede trabajar. O sea, hay gente que va buscando, no, es que los pastores, no hombre, los pastores, no hombre, les va muy bien. Éntrale. Éntrale, ya las cosas bien. A ver si no aguantas 2 meses y vas para afuera. No sé quién le estoy hablando, pero Dios le está hablando a alguien en este momento. Sí, porque si no, hombre, es un gran negocio ser pastor. ¿Y por qué no le entras? Lo traía, quería soltarlo. No me aguantaba, me iba a dar peritonitis. Entonces, en lo que estás ahora es en lo que has sido llamado. Si Dios no te ha mostrado otra cosa, si no ha llegado el cumplimiento de lo que ya te dijo que ibas a hacer, haz lo que estás haciendo ahora bien. ¿Eres un empleado? Sé el mejor empleado y refleja a Jesús ahí, brilla. ¿Eres un empresario? Sé un buen empresario y brilla como empresario, ama de casa. ¿Eres rugier? Ruge bien. Perdón, ujier. Hacémoslo con excelencia, amando a la gente. Haz bien lo que Dios te ha mandado a hacer ahora. Dios te ha llevado a ser solamente una oveja que se congrega. Llega temprano. Lo traía. Sirve. Ya llegará el tiempo que tu llamado te encontrará cuando tú estés cumpliendo el llamado y la asignación que tienes ahora. Si cumples tu llamado ahora, seguramente lo encontrarás después. José siempre fue el mejor en lo que hacía. Era tan excelente que Potifar le dejó el encargo de su casa. Era tan excelente que en la cárcel lo hicieron jefe. Él no dijo, voy a ser mediocre porque estoy en la cárcel. Y voy a ser mediocre porque yo no nací para ser un esclavo de Potifar. Yo tengo sueños. Él ni se acordaba. Al no cumplir el llamado de ahora podría ser el más grande impedimento para que tu llamado, ese sueño, ese propósito de Dios te encuentre a ti. Pero hay algo más. El camino para descubrir el llamado no siempre es como pensamos. Dios tiene maneras muy diferentes de trabajar que las nuestras. Y los caminos de Dios son inescrutables. Proverbios 14:12 que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin pueden ser caminos de muerte. La versión NTV dice, hay camino que le parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona, dice, hay un camino que parece correcto. Y a veces nosotros pensamos que el camino para llegar al cumplimiento del llamado es el correcto, y resulta que puede ser llevarte a muerte. Porque el camino para descubrir el llamado no siempre es como pensamos. No siempre es fácil el camino al descubrimiento y al cumplimiento de tu propósito. No es fácil. Nosotros admiramos a la gente de éxito, pero pregúntenle la historia, cómo llegaron ahí. Usted ve matrimonios sólidos, estables. Es más, perdone que lo diga, tengo que hablar de mí.
Usted ve nuestro matrimonio firme, sólido y estable. Gracias sean a Dios. Pero yo he trabajado en ello. Mi esposa ha trabajado en ello. Hoy ven a nuestros hijos sirviendo al Señor. No ha sido fácil. Tienen cara de buenos, pero comen como si me odiaran. No ha sido fácil. He tenido luchas, he llorado con ellos. Los he tenido que disciplinar y a veces disciplinarlos me ha costado más a mí que a ellos. Nuestros hijos piensan diferente. Yo recuerdo que hubo ocasiones, mi hija mayor es muy, la que canta aquí. Eso es una cuerda esa muchacha. No la estoy promocionando, aunque ya estoy pidiéndole al Señor que llegue pronto. Pero es una cuerda esa chica. Pero así como es de cuerda, sus pensamientos, su forma de pensar era impresionante. Y me hacía preguntas acerca de Dios, que de repente yo decía, ay, ¿qué le contesto a esta? ¿Sabe con qué me la quitaba? Hija, es asunto de fe, es asunto de fe, es asunto de fe. Porque no tenía una respuesta lógica, porque muchas veces lo de Dios no se razona. Y tenía que enseñarle que lo de Dios no se razona y que ella pueda aprender a andar por fe y no por vista. Pero eso implica invertir tiempo, paciencia, encontronazos, con respeto, porque siempre me han tenido un respeto. Pero ellos dicen lo que piensan. Entonces hay gente que quiere el llamado, pero no está dispuesto a pagar el precio del llamado. ¿Usted quiere una mujer contenta? Pague el precio. Mi esposa me dice, no me traigas chocolates, no me traigas flores. Dame una tarjetita que dice Citibanamex, mira. Hay que pagar el precio. Dice, ¿para qué quiero chocolates? Dice, flores, ¿me vas a traer flores? Las flores al día siguiente las tengo que tirar. No, una que diga Liverpool, es parte de tu vida. O es parte de tu vida. Y hay que invertirle. ¿Ve usted ministerios muy exitosos? El camino no ha sido fácil. El camino ha sido de lágrimas, de esfuerzo, de trabajo, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de aguantar. Porque a veces los caminos de Dios son muy diferentes. José, antes de ser gobernador de Egipto, fue odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos como esclavo, acusado injustamente por doña Poti, la esposa de Potifar, era doña Poti, no dice en la Biblia, pero yo le puse así. En mi Biblia, la traducción que estoy diciendo, Paco habla hoy, dice doña Poti engañó a Potifar. Y la señora lo acusa de acoso sexual cuando él ni siquiera, al contrario, él había rechazado y había huido de la tentación. Y le costó, yo creo que le costó vencer la tentación, porque doña Poti no creo que estaba fea. O sea, era la esposa de un cuate rico, adinerado. Y llegó la Potifar ahí, ¿qué onda, Chepe? Pepillo. Ahora dice la Biblia que le insistía. Y a lo mejor el camino para vencer la tentación, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor el camino para vencer la tentación para José no fue fácil. Pero tuvo que atravesar ese camino para llevar al cumplimiento del propósito. Va a la cárcel injustamente. No fue fácil. Está en la cárcel entre el copero y el panadero. ¿Recuerdan la historia? Sueñan un sueño. José solo interpreta. Al panadero le dicen, vas a marchar. Y al copero le dice, tú vas a regresar a darle la copa al rey. Cuando regreses, acuérdate de mí y háblale a Faraón de mí. El otro nomás llegó allá. ¿Quién es Pepe? ¿Quién es José? Ni se acordó de José. Traicionado por aquel que él había ayudado. Pero mucha gente no cumple su propósito porque en el proceso te traicionan. Porque en el propósito te aborrecen. Porque en el propósito te odian. Porque en el propósito te acusan injustamente. Entiéndelo, el camino no es fácil.
Pero cuando tú estás en el camino correcto, tarde o temprano vas a ver la gloria del Señor en tu vida. Amén. David, antes de ser rey, tuvo que enfrentarse a osos, a leones y a Goliat. No fue fácil. Pablo, antes de ser Pablo, tuvo que quedar ciego. Los discípulos, antes de seguir a Jesús, tuvieron que tomar una determinación. Dejamos todo y lo seguimos a Él. De hecho, Pedro le dice a Jesús, ahí en Lucas, capítulo 18, versículo 28, he aquí, lo hemos dejado todo, nuestras posesiones, y te hemos seguido. No, pues irte de misionero a otro país con todos los gastos pagados, cualquiera lo hace. ¿O no? Pastor, tengo un llamado a China. ¿A China o Nuevo León? ¿No? ¿Qué onda? Tengo un llamado a la China, pastor, pero necesito $10,000 para el presupuesto de la familia. No, así no funciona. Los discípulos dejaron todo y le sirvieron a Dios. ¿Están conmigo? A veces va a suceder, no siempre, nosotros apoyamos misiones. Pero si una persona dice, para irme de misionero, tengo que tener la seguridad de tener tanto ingreso, no vayas. Porque tú estás confiando en que te sostengamos nosotros, pero el que te va a sostener no somos nosotros. Hoy podríamos hacerlo, mañana no, pero el que nunca te va a dejar es el Señor y Él te va a sostener. Amén. Yo recuerdo cuando hablé con mi pastor, yo tenía una lucha porque yo quería, ya había una lucha dentro de mí, porque primero no quería, después sí quería, era una cosa impresionante, pero un día supe, Dios ya me encontró mi llamado. ¿Cómo me encontró mi llamado? Pues sirviendo a Dios, y ahorita le voy a explicar un poquito. Y yo quería que el pastor Alfredo me dijera, te voy a pagar tanto. Pues yo tenía 3 hijos y una esposa, y ya saben los regalos que le gustan, no son las flores. Tenía una buena vida, tenía que dejar un empleo de 20 años con un salario de dirección e ir por fe. Y yo de repente me quedaba viendo al pastor como diciendo, nomás, aparte soy contador y me gusta planear todo, hacer mi presupuesto, aunque esté chiquito, pero quiero hacer mi presupuesto, pues a ver, así es chiquito todo. Y mi pastor me dijo, Paco, si yo te ofrezco algo, tú vas a decidir por lo que te ofrezco y no por el llamado de Dios. Si te ofrezco poco, quizá no le entres. Si te ofrezco mucho, a lo mejor le entras porque es mucho, pero no era lo que Dios estaba poniendo. Eso lo decides tú. Y yo recuerdo que hablaba con mi esposa y le decía, así está la situación. ¿Le entramos o no le entramos? Mi esposa, espera unos 2 meses. Y esperemos. Y estuvimos así como 5 años. Hasta que un día me pasó lo que Jeremías. Me encontró el llamado. Digo, Jeremías, tú fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me sedujiste y fui seducido. Y yo dije, no me importa. Y dije, pastor, aquí estoy. Que Dios haga lo que quiera hacer conmigo. Yo lo único que le dije a Dios, le dije, Dios, yo sé tener y no tener. Sé comer puros frijolitos, acostarme en una cama que no es colchón, vivir en un cuarto muy humilde, pero mis hijos no. Yo no soportaría ver a mis hijos pasar lo que yo pasé. Pero si tú me estás llamando, tú te vas a encargar que a mis hijos no les falte nada. Y tomé mi decisión. Y te puedo decir que hasta la fecha, mis hijos no les ha faltado nada. Nada. Pero fue su sueño
no mi sueño. Fue su tiempo, no su tiempo. Yo no busqué el llamado. El llamado me encontró a mí. Y Dios se aseguró de que se cumpla y se está asegurando, y creo que todavía falta mucho que Dios quiere hacer a través de mi vida. ¿Cuántos dicen, vamos a entrarle, pastor? Síganme los buenos. Vamos a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta en el proceso de descubrimiento o cumplimiento de llamado? Te doy 5 cositas rápidas, 4 o 5, no sé cuántas son. Número 1, en ese proceso del descubrimiento o cumplimiento del llamado, asegúrate de la presencia de Dios. Cuídate de la presencia de Dios, porque en los caminos que a veces son difíciles, lo único que te va a librar es la presencia de Dios. En los valles, en las situaciones adversas que vas a enfrentar en el proceso del descubrimiento y el cumplimiento de tu llamado, necesitas la gracia, necesitas la presencia de Dios. La Biblia dice que en Génesis 39:2, pero Jehová estaba con José. Todos los hombres que le he mencionado, por ejemplo, José, Samuel, Saúl, David, los discípulos, Saulo de Tarso, todos, si usted examina la Biblia, es más, se lo voy a demostrar, tenían una característica principal: Dios estaba con ellos. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dice Génesis 39:2 que Jehová estaba con José. Primero de Samuel 3:19, y Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con David. Primero de Samuel 17:37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Jehová estaba con Saúl. Primero el libro de Samuel 10:6-7. Entonces el Espíritu de Jehová le dice Samuel a Saúl, vendrás sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios está contigo. ¿Se fija? Ellos no fueron tras su sueño. El sueño los encontró porque Dios estaba con ellos. Jesús dijo a sus discípulos, separados de mí, nada puedes hacer. Y el Espíritu Santo estaba sobre Pablo. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de la presencia del Espíritu Santo. Segundo, ¿cuál es la actitud? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú obedece. La obediencia te va a hacer que tu llamado te encuentre. José obedeció a Dios, se mantuvo firme en sus convicciones y no defraudó a Dios, y el llamado lo encontró. Obedece. ¿Qué andaba haciendo David en el campamento de los israelitas? Obedeciendo a su papá que le llevara lonche a sus hermanos. ¿Qué andaba haciendo Saúl cuando Samuel lo encontró y lo ungió por rey? Andaba buscando a las burras, no eran sus hermanas. Unas burras de su papá, tampoco eran sus esposas. Bueno, las asnas, obedeciendo a su papá. Y si usted revisa la Biblia, muchos de los grandes hombres, su llamado los encontró cuando estaban en obediencia. Dios no llama a un desobediente. Los discípulos obedecieron a Jesús. Tercero, en el proceso de descubrimiento y cumplimiento de tu llamado, sirve. Porque mientras tú estés sirviendo, tu llamado te va a encontrar. Yo le dije a Dios, yo recuerdo que le dije a Dios, tenía 33 años, me estaba bañando, 20 de mayo, cumplí años, y me estaba bañando, y le dije, Dios, yo sé que tú quieres que haga algo, no sé qué decisión tomar, pero te voy a dar 3 propuestas. Ay, imagínense. O sea, yo dándole propuestas al Señor, ¿verdad? Pero pues a veces Dios nos aguanta esas cosas. Digo, número 1, permíteme tener un negocio donde yo pueda administrar mi tiempo para con el negocio ahora sí que combinarlo con el llamado de servir de pastor,
y no batallar financieramente. La segunda, Señor, bueno, cámbiame de trabajo. Este trabajo es muy absorbente, que tenga un trabajo más sencillo y tener más tiempo para servirte. Y le dije, y la última, bueno, pues si quieres dejo todo. ¿Y cuál creen que escogió el Señor? Escogió la última. El Señor me dijo, todo o nada, y quemas los barcos, porque no hay regreso. Ya no hay para atrás. Quise intentarlo después haciendo negocios y Dios, un día yo iba a poner una juguetería aquí cerquita, una juguetería. Tenía dinero porque me habían indemnizado en mi trabajo, me había bendecido. Dios me sacó de Egipto con mano fuerte. Y yo me salí después de 20 años y cuando tú te sales no te dan más que tu aguinaldo, tus vacaciones y qué más. Y el salario vigente. Yo hablé con mis jefes y le dije, voy a servir a Dios. Estás loco. A ver, háblale a Laura, porque conocían a Laura. Y luego llega Laura y dice, ¿qué es eso que está haciendo Frankie? Me decían Frankie. Y dice Laura, no, pues es que Dios nos llamó, otra loca igual que ya. Y cuando mi último día, mi jefa me dice, Paco, te vamos a indemnizar como si hubiéramos corrido. 3 meses, 20 días, 12 días por año. Dios nos bendijo. Impresionantemente. Dios fue bueno con nosotros. ¿Pero por qué les dije esto? ¿De qué? La juguetería. ¡Ay! Les cantó el chisme. Entonces yo tenía dinero para la juguetería. Y recuerdo que mi esposa y yo fuimos a 5 de mayo. 5 de mayo, donde venden los juguetes por mayoreo. Habíamos conseguido un local en renta. Yo le había dicho, Señor, si me lo rentan en 4,000, es tuyo. Me lo rentaron en 4,000. Y lo dije, y si me lo renta fulano, porque el Señor no le rentaba a nadie. Si me lo renta es que es tuyo, y si es en 4,000, es tuyo. Me lo rentó y en 4,000. No, yo me fui a comprar los juguetes. Llegamos al local en 2 camionetas. Iba un hermano mío conmigo en 2 camionetas. Era noviembre. Yo quería agarrar el negocio de diciembre. Iba a subir la persiana, la cortina del local, y el Espíritu me dice, no los bajes. Yo no te llamé para eso. Tú estás buscando tu sueño. Pero yo tengo un sueño mayor para ti. Y en ese momento me dio mucho miedo y mi esposa estaba en la camioneta y bajé la cortina. Y le dije, yo no sé qué vamos a hacer con esos juguetes, pero no voy a hacer el negocio. Un amigo me habla y me dice, Paco, empieza a vender seguros para que te vaya mejor. No tienes que invertir tanto tiempo. Y me dio toda una estrategia. Empecé a vender seguros a lo loco. Y un día el Señor dijo, yo no te llamé para vender seguros. Yo te llamé para otra cosa. Y dejé la venta de seguros. Estaba vendiendo seguros. Vendía bien. Porque cuando Dios te llama, lo que tienes que hacer es simplemente obedecerlo y servir en el proceso. Tú sírveme. Ahora tú estás en el proceso de descubrimiento, tú estás en el proceso del cumplimiento. Sirve. José trabajaba, ¿cierto? Era tan trabajador que su jefe le entregaba todo. David apacentaba las ovejas. Saúl apacentaba las ovejas. Samuel estaba día y noche sirviendo en el templo. Saulo, aun cuando Saulo tenía malas motivaciones, porque no eran las motivaciones correctas, estaba haciendo algo. Los discípulos estaban haciendo algo. Dios nos llama flojos. Sirve. Llegó un momento en nuestra vida que empezamos a servir. Yo estaba en pláticas prematrimoniales, aconsejaba matrimonios y aparte tenía un trabajo de 12 horas. Apoyaba en la administración de la iglesia. Estábamos en el grupo de jóvenes ayudando al pastor de jóvenes. Estábamos en la alabanza. Y el pastor cada vez que quería ir a un lugar y yo tenía disponibilidad, ven conmigo, Paco. Y ahí andaba yo, sirviendo. Yo no pensaba ser pastor, pero mi llamado me encontró. Y cuando me doy cuenta, me di cuenta y dije,
esto que estoy haciendo es lo que me da plenitud, gano bien, tenemos 2 carros en la puerta de nuestra casa, una casa linda, pero me siento tan a gusto cuando hago lo que Dios quiere. Y en ese momento fue cuando dijimos, hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Sirve a Dios, sírvelo, sé excelente en tu servicio. No le des a Dios lo último de tu servicio, dale lo primero y lo mejor. Dale tu tiempo. Yo sé que tienes prioridades, tu trabajo, tu familia, tu trabajo, pero después de eso tú puedes servir al Señor. Y hazlo bien. Si eres ujier, hazlo bien. Si eres músico, hazlo bien. Si limpias los baños, límpialos bien. Si eres un empleado, sé el mejor empleado. ¿Quieres llegar a ser gerente? No busques actuar como gerente cuando te nombren. Los gerentes llegan porque cuando son los puestos más bajos se comportan como gerentes. Llegan temprano, hacen las cosas bien, son excelentes en lo que hacen. ¿Quieres ser un buen empresario? Paga las deudas que tienes. Págalas ya. Es que no tengo. Ve con la persona que le debes. Míralo a los ojos y dile, Dios sabe que no tengo, hermano, pero yo te voy a pagar hasta el último centavo. Yo estoy comprometido contigo en que hasta el último centavo que yo te debo te lo voy a pagar. ¿Quieres ser empresario no teniendo una disciplina de pagar tus compromisos? Nunca serás un buen empresario. Estudia, joven, ahorita, estudia bien, bien. No, yo nomás con que pase, digo con que pase. No, es que no me va a servir mi carrera en las misiones o en el llamado que Dios tiene para mí en cuanto a la obra. ¿Que no te va a servir? Claro que te va a servir. Sabes que mi profesión de contador me ha ayudado a que los recursos se administren bien. La gente piensa que somos ricos aquí. Yo digo, háganme la buena, no lo veo en las ofrendas. No, sí se ve. La gente piensa que somos ricos y piensa que no. Lo que pasa es que peso que entra, peso que se invierte bien. ¿Y dónde lo aprendí eso? No lo aprendí en la iglesia, lo aprendí en el trabajo secular que tenía. Y Dios me estaba preparando para que cuando viniéramos aquí, los recursos se administraran bien. Y créame, que la gente que trabaja con nosotros le puede dar testimonio que aquí un peso no se gasta mal. ¿Pero dónde lo aprendí? Cuando no estaba haciendo lo que hago. Sé excelente en todo lo que hace. Barra bien. Amén. Y gócese con lo que ahora tiene. Porque si no aprende a gozarse con lo que tiene, no va a gozar lo que venga. Amén. Gócese con lo que ahora tiene. Usted solamente es un líder de célula, gócese con ello. Sea fiel ahí para que Dios lo promueva y su llamado lo encuentre. Usted hace un servicio en el estacionamiento, hagámoslo bien. Ujieres, hagámoslo bien. Hagamos algo, sirvamos, hagamos algo y hagámoslo bien. Y en el proceso gocémonos y disfrutemos el llamado que ahora tenemos para que el llamado particular que Dios tiene nos encuentre tarde o temprano. Y por último, y ya con esto termino, no desees el llamado que Dios le ha dado a otro. Dios tiene el tuyo. Por muy espectacular que sea el llamado de otro, tú no serás fiel, tú no serás feliz y pleno cumpliendo el llamado de otro o haciendo lo que otro hace. Tú serás pleno haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. No sé si me estoy explicando. Recuerda que hay un gran mandamiento que dice: no deseas nada de tu prójimo. Puedes inspirarte con otros, puedes verlos como un ejemplo a seguir, pero no desees lo que ellos tienen. Dios tiene lo tuyo. No todos vamos a ser Josés, no todos vamos a ser Samueles, no todos vamos a ser Saúles o David o Pablos. Jesús, ¿cuántos había? Y solamente alcanzó a 12. Solamente escogió a 12. ¿Cuántos hubieran querido andar con él? Y solamente fueron 12. Pero tú no desees lo que otro tiene. Tú pídele a Dios lo que Dios tiene para ti. Quizá eres el Ananías, que no aparece en la Biblia más que una sola vez.
Pero si Ananías no hace su trabajo, Saulo de Tarso no hubiera sido Saulo de Tarso, no hubiera sido el Pablo que escribió las epístolas y las cartas a las iglesias. Ananías solamente oró por él para que recibiera la vista y le introdujera en el camino de Dios. Y ya no aparece en la historia. Quizá eres un Mardoqueo que va a impulsar a su sobrina para que su sobrina cumpla el propósito. Quizá eres la persona que Dios te va a ayudar para que otros cumplan sus sueños. Quizá va a ser la persona que Dios va a ayudar para que tú cumplas tus sueños. Y a veces menospreciamos lo que hacemos. No, es que no es tan espectacular como lo que hace aquel, no es tan famoso, no tiene likes, no tiene vistas, pero tú haz lo tuyo. La Biblia dice que los miembros que parecen más pequeños son los más necesarios. Dios, que todo lo ve, está viendo tu esfuerzo, tu trabajo. ¿Sabe por qué este ministerio está? Porque hay gente anónima que ora por nosotros. Porque si no hubiera esa gente orando, pero usted no los ve. Usted no los ve subirse aquí, hermanos, vamos a orar por el pastor, aleluya. No, ellos lo hacen allá en lo secreto y ni cuenta me doy, ni las gracias les he dado. Pero sé que hay gente que ora todos los días por nosotros. Yo estoy de pie aquí por la gracia de Dios y por la oración de gente que Dios llamó solamente para orar por nosotros. Y sabes, ahí tú estás cumpliendo el llamado de Dios. Tú no aspires a ser Paco Garza si te llamó a ser el que ora por Paco Garza, porque donde estés, ahí Dios te va a hacer pleno y te va a hacer feliz y vas a decir, yo he cumplido los propósitos de Dios. Amén. La dicha y la felicidad nuestra no está en lo que logremos por nosotros mismos o cumplir nuestros sueños. La dicha y la felicidad nuestra está en cumplir los sueños del Señor. Hay gente que aquí viene a hacer el aseo todos los miércoles. Usted no los conoce, no sabe quiénes son. No les pagamos tenemos un equipo de tiempo completo para hacer aseo. Pero hay gente voluntaria que viene cada miércoles durante años. No saben ustedes quiénes son, no están en la lista, no son famosos. Pero ellos están cumpliendo el propósito para que usted venga y esté cómodo y esté bien y se goce de la presencia del Señor. Ahí ellos están siendo plenos, ahí están cumpliendo su llamado y su propósito. No estoy diciendo que no aspire a cosas grandes, no, aspire a las cosas de Dios. Y si Dios decide que sea el miembro más pequeño, el miembro más pequeño es importante. Amén. Y dice la Biblia que a los miembros que parecen más pequeños son los que vestimos con más decoro.